Ahí estamos grabando. Correcto. Entonces, vamos a hacer análisis de lo que son los instrumentos de las medidas proteccionistas en los países, ¿ya? Que básicamente tienen que ver con las importaciones, ¿ya? Protección al mercado, ¿ya? A la importación, tarifas. Tarifas, aranceles, cuotas, subsidios, impuestos, ¿ya? Y eso es lo que íbamos a revisar en esta primera parte. Hay un arancel, ustedes ya han hecho algún ramo relacionado con esto, ¿no? Algunos de sí, con la parte que tiene que ver con la integración. Eso me parece que algunos ya lo hicieron, pero aquí vamos a verlo del punto de vista de cómo modelamos, ¿ya? Entonces, hay aranceles que son ad valorem, aranceles que son específicos. Y la diferencia es que un arancel ad valorem es un impuesto que se aplica como porcentaje al monto que uno va a importar, la cantidad, y eso hace que el precio se eleve, y se eleve en ese porcentaje. El arancel específico también es un impuesto en la importación, pero no es sobre el monto, ¿ya? Que uno importa. Es una cosa fija. Entonces, es un efecto parecido, pero no igual. Igual hace subir el precio, pero no es similar. Ad valorem significa que está sobre el valor. ¿Y sobre qué valor? Sobre el valor CIF. ¿Ustedes ya saben lo que es el CIF? Si no lo saben, es el monto que Sí, comprende, profe, sí sabemos. ¿sí? Todos, ese monto que comprende Sí. el costo, el seguro y el flete, ¿ya? Sí. Como el CIF es como uno de los términos de Incoterms, ¿ya? Entonces, sobre ese valor se aplica este arancel ad valorem. Entonces, vamos a tener como referencia los supuestos del modelo de Hechter-Yolin, ¿ya? Mercados perfectos, pleno empleo, cosas así. Y un país pequeño. Vamos a hacer análisis para un país pequeño primero, porque ese país pequeño, como el nuestro en general, es un país precio aceptante, o sea, tomador de precios. No incide en los precios internacionales. ¿Ok? Entonces, partamos por ahí. Vamos con la parte gráfica. Tenemos la oferta y la demanda, gráficos normales de oferta y demanda, y nos da un equilibrio del precio, el precio doméstico. Entonces, esto es en un mercado cualquiera, en el mercado de, no sé, de ropa deportiva, el mercado del calzado, ¿ya? Cosas de ese tipo, en un mercado específico. Entonces, ahí tenemos el precio doméstico. Si vamos a importar este producto, quiere decir que el precio nuestro de doméstico, el PB, está muy por sobre el precio a nivel mundial, ¿ya? O el precio mundial está por debajo de nuestro precio interno. Por lo tanto, vamos a reflejar ese precio internacional o precio mundial más abajo de este precio doméstico que es el que aparece ahí. Y ese es el precio a nivel internacional. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos dos puntos donde se intersecta la oferta y la demanda con ese precio, que nos dice que a ese precio internacional, esa es la cantidad que los productores domésticos nacionales están dispuestos a ofertar, a ofrecer al mercado. Y esta otra situación, donde la demanda se intersecta con el precio internacional, es la cantidad que los consumidores del país estarían dispuestos a comprar a ese precio. Obviamente, son dos cantidades diferentes y por lo tanto, una es la que los consumidores quieren comprar y otra es lo que los productores van a ofrecer.
Entonces hay una diferencia. Y esa diferencia tenemos que comprarla afuera, o sea, tenemos que importarla. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? ¿el PW era el precio internacional? Correcto. Ahí, El precio gracias. internacional. Por lo tanto, como no coinciden, la única situación donde coincide es el equilibrio interno, el PB, precio doméstico. ¿Ya? Ahí lo que los consumidores quieren comprar es exactamente igual a lo que los oferentes, los productores, van a entregar al mercado. Entonces ahí no hay problema. En la economía cerrada, en autarquía, se da esto, el precio doméstico y la cantidad correspondiente a ese precio doméstico. Pero cuando los países abren sus fronteras y ven que tienen una desventaja comparativa para un cierto producto, lo querrán importar. Y el monto en cantidad que querrán importar es justamente esta diferencia de precio, esa diferencia de cantidades que se produce a ese precio PW, que es el precio internacional. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? No, Bien, profe. No, profe. ya, sigamos entonces. Entonces ahí ponemos un arancel, una tarifa. Esa es la tarifa que estamos poniendo por sobre ese precio internacional, ya sea ad valorem o específico. Es igual, ¿ya? Da lo mismo. Obviamente, esa tarifa, que es un impuesto, eleva el precio. Eleva el precio, pero no de la importación. Eleva el precio a nivel interno, doméstico, ¿ah? Que les quede claro eso. Eleva el precio en el país, no eleva el precio de la importación, porque el precio de la importación es el PW. Ese es el precio de la importación, ¿ya? Y esta tarifa que hace que el precio internacional suba en un cierto monto, ya sea al valor específico, queda más arriba. O sea, el precio internacional más la tarifa. Por lo tanto, el monto de la tarifa es justamente la diferencia entre esos dos precios. Esto tiene el impacto de reducir la cantidad a importar. Porque los consumidores ante un precio más alto van a querer comprar menos. Y los productores, ante ese precio más alto, se motivan y están dispuestos a entregar una mayor cantidad al mercado. Ahí. Por eso es una medida de protección a este sector de la producción, ¿ya? A este sector industrial. Es una medida proteccionista, ¿ya? Los aranceles en general a las importaciones son medidas proteccionistas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos con letras para que vayamos haciendo análisis. Fíjense, tenemos que la demanda se intersecta con el eje del precio en el punto V, acá arriba. Y la oferta se intersecta con el eje del precio al nivel de la variable W. Ahí está. Si esto fuese un mercado con economía cerrada, el precio sería el PD, P doméstico. Entonces, desde V hasta PD, y para esta cantidad que estaría aquí, que no la tengo por ahí, que estaría ahí a ese nivel, sería el excedente para los consumidores del país. Todo ese triángulo que aparece ahí sería el excedente para los consumidores. Hasta PD. Y el excedente para los productores del país, en economía cerrada, sería desde PD hasta W, ¿ya? Para esta cantidad que se está entregando al mercado. Estaría por acá. Entonces, todo ese triángulo que está por bajo el precio doméstico sería el excedente para los productores del país. ¿Ok? Bien, ahora que hay un precio internacional, aún no con arancel, ¿ya? Fíjense que el precio llega al nivel de M. Entonces, vamos a ver que el excedente para los consumidores, cuando hay apertura comercial y hay libre comercio, es mayor. Es mayor porque va desde V
hasta... ¿Profe? Se cayó. ¿Volvió? Sí. Está en mute, profe. Profe, activa el micrófono. Ahí sí, ya. Y está grabando, ¿no? Sí. Sí. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Entonces, cuando hay apertura y hay libre comercio, tenemos que la demanda ahora llega para ver el excedente de los consumidores, va desde V hasta N, ¿ya? Que es el precio internacional, y hasta M, o sea, el excedente para los consumidores es mucho mayor con libre comercio que en autarquía. Es una mayor área. Profe, muestre el... Comparte la pantalla, que no estamos Oh, viendo nada. no. Vamos No. entonces de nuevo. Vamos a ver dónde está el compartir de esta cosa. Vamos a finalizar acá. Y vamos a compartir ahí. ¿Ahí sí? Sí. Bien. Entonces vamos a continuar. Ya. Vamos a checar un poquito acá para espacio. Entonces, ahí tengo yo que el excedente para los consumidores, cuando hay libre comercio, va desde V hasta N y hasta M. Ese es todo el área para los consumidores. O sea, es un área bastante más grande que en autarquía. ¿Y qué pasó con el excedente de los productores? Ahora, como el precio está mucho más bajo, llega solo hasta el PW. Entonces, el excedente para los productores, cuando hay libre comercio, va desde W hasta U y hasta M. O sea, es un área bastante menor, más pequeña, ¿ya? Ese es el excedente para los productores en libre comercio. ¿Por qué? Porque aún no hay medida de protección a este sector. Ahora, ponemos el arancel específico o ad valorem, y que hace subir el precio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el precio internacional por 1 más T, o sea que es el monto de la tarifa es la diferencia entre esos dos precios. Luego, el precio está al nivel de la variable Q. Por lo tanto, ahora el precio está más alto y el excedente para los consumidores disminuye. Ahora es de V hasta P y hasta Q. Un área más pequeña que cuando había libre comercio, pero mayor que cuando hay autarquía. Y el excedente para los productores ahora se incrementa. Va desde W hasta T y hasta Q. O sea, aumentó el excedente para los productores, donde ahí se refleja la medida de protección a este sector. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo qué cosas pasaron en el intertanto. Cuando pusimos la tarifa, disminuyó el excedente para los consumidores y aumentó el excedente para los productores. ¿Cuánto perdieron los consumidores en total? Perdieron todo lo que está entre Q y M hasta P, hasta N, todo eso, toda esa área es lo que perdieron los consumidores. O sea, desde Q hasta P, hasta N y hasta M. Todo eso es lo que perdieron los consumidores. De eso que perdieron los consumidores, esta área que está acá, Q, T, U, M, fue transferida al excedente de los productores, que antes no lo tenían. Entonces, esta área la ganaron los productores a costa de los consumidores. El área que está comprendida entre T, P, S y R, o sea, ese rectángulo, es lo que el fisco recauda por el hecho de haber impuesto este arancel. Entonces, todo ese rectángulo
es la recaudación del fisco, que es la diferencia de precios por la cantidad que se importa. Por lo tanto, es un traspaso de los consumidores al fisco. O sea, hay áreas que fueron transferidas del excedente de los consumidores al excedente de los productores y al fisco. Son las dos áreas que son transferencias. Sin embargo, esta área triangular que aparece aquí a la izquierda, U, T, R, no fue para los productores ni tampoco fue para el fisco. Esta otra área, P, N, S, tampoco fue para los productores, tampoco fue para el fisco. O sea, estas dos áreas triangulares que aparecen ahí son áreas que no fueron para nadie y que los consumidores la perdieron. Por lo tanto, constituye la suma de ellas lo que se denomina como la pérdida social por el hecho de que hay una tarifa establecida, una tarifa arancelaria a la importación. Entonces genera pérdida para la sociedad, que es esos dos triángulos que aparecen ahí. Y vamos a verlo ahí. Efectos. Menor consumo por los precios más altos. Después, el excedente del consumidor, VNM, que es lo que habéis visto ahí, antes de la tarifa. Luego, cuando hay tarifa, es VPQ, menor excedente. ¿Ya? Entonces, hay un impacto para los consumidores. Menos consumo por un precio más alto y con una reducción de su excedente. Luego, la variación del excedente de los consumidores es QPNM, todo eso que les mostré anteriormente. O sea, eso es lo que se redujo, ¿ya? Disminución del excedente es QPNM. Todo eso. Eso es lo que se redujo el excedente de los consumidores. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y es negativo porque se redujo? Correcto. Porque Eso ya. para reflejar que ellos lo perdieron. ¿Ya? Aquí. Después, tenemos que hay una mayor producción, ¿ya? Porque ante un precio más alto, los productores ofrecen más porque les va a generar un mayor retorno. O sea, una sustitución de importaciones. Porque se sustituye la importación por producción local, producción doméstica. ¿Ya? Por eso, porque hay una tarifa que protege a este sector, que hace producir desde U hasta T. Entonces, el excedente del productor, cuando no hay tarifa, es MUW, ese triángulo pequeño. Una vez que se pone la tarifa, ahora el excedente para el productor aumenta y es QTW. ¿Ya? Entonces, la variación que hay en el excedente de los productores es QTUM, o sea, QTUM. Todo esa área que es como irregular es lo que tienen de más ahora que hay tarifa. Después, tenemos que se reducen las importaciones. ¿Por qué? Porque hay mayor consumo, perdón, porque hay mayor producción y menor consumo. ¿Ya? Entonces, eso hace que se importe menos que antes. Eso que está en verde fue la transferencia de los consumidores a los productores. La recaudación fiscal es lo que les dije antes, ¿ya? El rectángulo, TPSR. Esa es la recaudación del Estado por el hecho de haber impuesto esa tarifa arancelaria. Y eso es lo que aparece ahí con ese color un poco amarillento. Y quedaron esas otras dos áreas que no se las llevó nadie. Ni los productores, ni el fisco. Entonces, aquí tenemos que
algo se perdió. UTR más PNS. Eso se perdió. En eso disminuye el bienestar total de esta sociedad. ¿Ya? Por eso aparece ahí con signo negativo también. Es la disminución del bienestar de la sociedad, o sea, la pérdida social. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? ¿Alguna duda? Sí, ¿Todo claro? clarísimo. Sí. Ya, qué bueno. Entonces sigamos. Entonces, aranceles a las importaciones en un país chico, ¿ya? Una economía que no incide en los precios. Acuérdense que el país chico no tiene incidencia en modificar precios. Los toma. Es un país precio aceptante. Entonces, en la parte de producción, aumenta por la sustitución de la importación, ya de 0A hasta 0C. Después en el consumo, cae porque hay precio más alto y va desde 0B hasta 0D. Ahí está la disminución del consumo. Y por lo tanto, las importaciones caen por esta mayor producción y por este menor consumo, que va desde AB, que antes era sin tarifa, y ahora es OD con tarifa. Y las transferencias, de las cuales les hablé, que se reduce el excedente del consumidor y que se da la recaudación del Estado. Entonces ahí están todas las áreas que son representativas de estas situaciones. Y la parte de que tenemos costo social, ¿ya? Son las áreas no transferidas y que sencillamente se perdieron, ¿ya? Por lo tanto, esta situación de poner tarifa genera un costo para la sociedad, ¿ya? Hay pérdidas sociales. Entonces, este efecto nos dice que cuando hay una elasticidad de precio de la oferta más alta, mayor será el efecto en producción. Y en el consumo, mientras la demanda es más elástica, también, ¿ya? Si una demanda es más elástica, tiene menor pendiente negativa y una oferta con más elasticidad, con mayor pendiente positiva, genera estos impactos. Y el ingreso del Estado, bueno, también dependerá de las elasticidades, ¿ya? De la demanda por esta situación. Entonces, hay que ir analizando estas situaciones, ¿ya? Las elasticidades que se relacionan con lo que algunos ganan, con lo que algunos pierden, en cuanto a la imposición de estas tarifas. Pero, aún así, sea como sea, la imposición de un arancel a la importación va a generar siempre una pérdida de bienestar, o sea, lo que se perdió para la sociedad completa. Entonces, ¿quiénes ganan? Ganan los productores porque se les protege, gana el fisco porque establece la tarifa y tiene una recaudación para sus arcas, y pierden los consumidores, ¿ya? Porque ellos ven reducido su excedente por un precio más alto, pero una menor cantidad de consumo. ¿Ok? Ese es en general lo que ocurre en el país chico. Entonces vamos a ver acá en la parte gráfica con la curva de indiferencia de la sociedad, los precios internacionales y la frontera de posibilidades de producción. Tenemos ahí un equilibrio inicial en el punto S de producción y un equilibrio en consumo donde está la recta de precios tangente a la curva de indiferencia. Y eso genera que ahora tengamos otro equilibrio
en el punto E, ¿ya? Una vez aplicada la tarifa. ¿Por qué? Porque eleva el precio al interior del país de el producto que se está importando. Entonces, se importa un poco menos. Entonces, tengo un equilibrio productivo más orientado a esa parte donde estoy produciendo bienes que estoy importando. Entonces, eso me hace importar menos. O sea, paso de un punto A0 a un punto A1 en cuanto a la producción del bien en el cual tengo la ventaja, y paso de un punto B0 a un punto B1 en el producto en el cual tengo la desventaja comparativa. Entonces, dedico más recursos a aquel producto donde tengo desventaja comparativa, dado que establecí un arancel a la importación de este producto B, que en este es el caso, ¿ya? Lo cual, si yo veo cuál será mi nuevo equilibrio de consumo, ¿dónde debería estar ese nuevo equilibrio de consumo? En una curva de indiferencia que está más abajo del U0. Por eso hay una pérdida o disminución del bienestar de la sociedad. ¿Ya? Ahí tengo mis fronteras de posibilidades de consumo, ¿ya? En ambos casos, con un traslado paralelo. Entonces, ahí tengo mi nueva tangencia de mi curva de indiferencia que hace que esté más abajo y por lo tanto significa menor bienestar que antes. O sea, se reduce el bienestar, hay una pérdida del bienestar producto de esta imposición de tarifa arancelaria. ¿Ok? Ese es el equilibrio en términos generales del país chico. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no Sí, profe. entiende? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ese es lo que ahí se genera. Y todo esto se puede llevar a un ejercicio numérico porque es cosa de establecer fronteras de posibilidades productivas con ecuaciones, precios internacionales, el monto de la tarifa a aplicar, ya sea ad valorem o específica, y la forma de la curva de indiferencia con sus variables asociadas. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. Sí. Profe, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Felipe Vayan a Riquelme. comprar pan. Ya, para el desayuno. Bien. Esto, como les decía, se puede llevar a una situación numérica solamente para efectos de modelar e ilustrar cómo ocurren estas variaciones y cómo esto se puede ver en este contexto de pérdida de bienestar, ¿ya? Pero es dando formas a la frontera productiva, a la curva de indiferencia y con los precios que son a nivel internacional y la tarifa que se impone en términos de este gráfico. Y también en el otro gráfico anterior con una función de demanda, con una función de oferta, y con eso determinar el precio de equilibrio interno, luego el precio internacional y el precio internacional con tarifa aplicada. O sea, de cualquier forma se puede obtener una situación asociada a una gráfica con la parte numérica. Y con eso ilustrando que los consumidores pierden, gana el fisco y ganan los productores, ¿ya? Porque es una tarifa que protege a un sector que en general eh, es poco eficiente en términos internacionales porque produce a precios
más altos que el precio mundial, que el precio internacional. Entonces, se está protegiendo a un sector poco eficiente aplicando tarifas. O sea, ese es un argumento que opera en contra de la imposición de tarifas, de aranceles a las importaciones. ¿Por qué? Porque se protege a sectores poco eficientes. Pero hay argumentos que son a favor también de las tarifas. Por ejemplo, como la protección de un sector que sea relevante o estratégico para el país, para la protección del empleo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se ponen tarifas con argumentos como ese. Si uno se fija en la historia de los países, van teniendo tarifas, van disminuyendo las tarifas, van cambiando sus tarifas en base a los acuerdos que puedan ir haciendo con otros países. Entonces, van pasando de una situación con muchas tarifas a una situación con menos tarifas, dependiendo de los acuerdos que tomen con otros países y que les convengan, ¿ya? Porque así los países en general ganan cuando hacen acuerdos comerciales, producto de que esa pérdida social se achica y esa disminución del bienestar también disminuye, ¿ya? Ese es el impacto de poder generar acuerdos. También uno puede ver que si no están todavía con los acuerdos funcionando, esto no es igual cuando es un país chico, que es el caso que hemos visto acá, cuando esa tarifa la pone un país grande, ¿ya? Porque ese país grande sí influye en los precios internacionales. Como lo vimos en la parte del crecimiento, también lo podemos ver en esta otra parte, ¿ya? Cuando el país grande imponía, cuando el país grande crecía, podía crecer con una situación que favorecía al país pequeño o no lo hacía. Cuando vemos que el país grande pone el arancel a la importación, también pasa algo similar, ¿ya? Que podría de alguna forma perjudicar al país chico con el cual comercie, si es que comercie con ese país chico. ¿Ok? Entonces, el impacto que hay con la curva de oferta neta, también, porque esto se relaciona con la curva de oferta neta. Pasa eso. Tenemos que ahí tenemos la exportación del producto A, la importación del producto B, y con la relación de precios, precio relativo de A, con su curva de oferta neta inicial, donde está con sus términos de intercambio, que es CP asterisco. Luego, con la imposición tarifaria, ahora se está dispuesto a intercambiar menos. Por eso, su curva de oferta neta se desplaza en ese sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Con los mismos precios, porque ese país chico no altera estos precios. Entonces, solamente se mueve su función de oferta neta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, los efectos. Más producción del bien que se importa y por lo tanto exportamos menos. Una protección a este producto y se desprotege al bien que estamos exportando. Y una pérdida en general para el país. ¿Ya? Los efectos en general para este país chico, cuando hay una tarifa de por medio, tarifa o arancel a la importación, ya sea específico o ad valorem. Entonces, aquí aumenta la demanda del factor escaso, por lo que aumenta su remuneración. Entonces, claro, estamos viendo los factores productivos y por lo tanto, cuando tenemos ventajas es porque estamos generando exportación de un producto que tiene intensidad de uso de ese factor y hay abundancia de ese factor. Entonces, cuando protegemos al sector
que sustituye importaciones, lo que pasa es que va a haber mayor demanda del factor escaso, ya que es relativamente escaso. Por lo tanto, va a hacer que el precio de ese factor suba, o sea, aumenta la remuneración que se le paga a ese factor escaso. ¿Ok? Por lo tanto, en general estos aranceles van a afectar en forma negativa a este factor abundante. Porque en términos relativos, si aumenta la de remuneración del factor escaso, en términos relativos disminuye la del factor abundante. Entonces, lo afecta negativamente. Y aquí vamos a ver un ejercicio. ¿Ya? Dice, suponga que en un mercado doméstico, en autarquía, en una economía pequeña, puede ser caracterizado por las siguientes funciones de demanda y oferta. O sea, como les dije yo, una demanda, una oferta. Entonces aquí hay un precio de equilibrio en autarquía y los respectivos excedentes. ¿Ya? Para iniciar todo esto. Después, ahí, como hay autarquía, la sumatoria de los excedentes es máxima, ¿ya? No hay nada que se perdió. Entonces, ahí tenemos el bienestar total. Y aquí dice la suma de los excedentes del consumidor y productor. Y recaudación fiscal, pero no hay recaudación fiscal si todavía no hay tarifa. Entonces, todavía no hay parte fiscal involucrada. Después, hay cantidades consumidas y producidas y va a haber algo distinto con una tarifa, ¿ya? ¿Por qué hay un precio, supongamos un precio internacional de un cierto valor, un precio mundial? Y eso hace que nos varíen los excedentes, se amplíen para los consumidores, se reduzcan para los productores. Luego, ahora ponemos una tarifa arancelaria, un arancel de 1, ¿ya? Este arancel 1 es un arancel específico, porque es un monto fijo. Entonces, de nuevo, varían los excedentes, ¿ya? Y aquí vamos a tener la pérdida para la sociedad, ¿ya? Así es que eso lo podemos ir calculando, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería aquí el arancel que maximiza la recaudación del fisco? También podemos hacer un cálculo. Así es que podemos hacer eso. Se los dejo planteados ahí para que lo practiquen, ¿ya? Sí, no es complicado, es sumamente sencillo, ¿ya? Aquí solamente hay el gráfico de oferta y demanda, no está el gráfico con la parte de la frontera productiva ni la curva de indiferencia, solamente está la parte de oferta y demanda con la tarifa y con el arancel. Así es que se los dejo para que lo practiquen y lo resuelvan, porque la resolución es súper sencilla, es como lo que estábamos viendo acá. Con eso. Eso es lo que van a reflejar. Todo eso que está ahí es lo que van a reflejar. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea que, profe, hay que sacar el equilibrio y de ahí, con esos valores, ponemos el precio con la tarifa y de ahí se saca. Claro. Sí, pues mire, aquí aparece el precio, el PB, que es el precio inicial, donde no hay tarifa, no hay nada, ni hay precio internacional. Después hay un nuevo punto, que es el punto donde hay el precio internacional, que es el PW, que es del 68. Después hay un punto donde está el precio internacional más la tarifa, que es el precio más 1. Entonces, eso es lo que van a ir sacando. Y van a ir calculando las áreas
todo lo que pierde el consumidor, la transferencia de uno a otro, al fisco, lo que el fisco recauda, todo eso. Eso es lo que van a hacer. Sí, es sencillo, así es que no hay gran inconveniente para su resolución. Ahí están los datos, así es que lo dejamos hasta ahí. Y manos a la obra, a resolución del problema, y si tienen alguna duda después lo vemos en la siguiente clase, pero no creo que tengan dudas porque es muy sencillo, ¿ok? Profe, ¿podría subir este Power también? Sí, 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 Por favor. eso lo subo para que lo tengan ahí, ¿ya? Cosa que eso lo practiquen, ¿de acuerdo? Profe, Ok, profe. Entonces, cerramos hoy y nos vemos el próximo lunes. No tenemos feriado, ¿no? Por suerte. profe, nos vemos el jueves. ¿Ah? ¿Qué me decía? El jueves. Que el jueves tenemos clase otra vez. Ay, qué bien, ya, qué bueno, ya, el jueves. Ahí lo vemos, ya, bye bye. Hasta el jueves entonces. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien todos.